Amigos televidentes, ¿qué tal? De nuevo con su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. En este momento damos lectura a las Escrituras. La misma se encuentra en el libro del profeta Jeremías, capítulo 18, del 1 a terminar. Jeremías, capítulo 18, del 1 a terminar. Damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé yo, me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová: he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por tanto, así dijo Jehová: preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran frialdad ha hecho la Virgen de Israel. Faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo, faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras, porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Como viento solano los esparciré, delante del enemigo les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Y dijeron: venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Vendré, irámoslo de lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras. Oh Jehová, mira por mí y oye la voz de los que contienden conmigo. Se da mal por bien, para que hayan cavado hoyo a mi alma. Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Por tanto, entrega sus hijos a hambre, dispérsalos por medio de la espada, y queden sus mujeres sin hijos y viudas, y sus maridos sean puestos a muerte, y sus jóvenes heridos a espada en la guerra. Óigase clamor de sus casas, cuando traigas sobre ellos ejército de repente, porque cavaron hoyo para prenderme, y a mis pies han escondido lazos. Pero tú, oh Jehová, conoces todo, su consejo contra mí para muerte. No perdones su maldad, ni borres su pecado delante de tu rostro, y tropiecen delante de ti. Haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. Amén. Amén. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor, bondad y misericordia, por tu palabra. Permite que la fiel audiencia puedan entender que tú haces todas las cosas nuevas, que tú eres el Dios creador de todo. Y cuando las cosas no salen bien, oh Dios, tú las transformas para la gloria de tu nombre. Bendícelo a ellos, bendice la familia, los matrimonios, la juventud, los gobiernos, los reyes de la tierra, las naciones, están en tus manos. Déjale ver que tú eres el que hace el cambio, Señor, un cambio genuino para bendición de la humanidad. Te lo pedimos y te lo rogamos en el glorioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. De nuevo toca su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. Para mí un placer y un privilegio presentar a nuestros panelistas hoy. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Bien, el tema central que tenemos hoy es
confía y espera en Jehová Dios y todo cambiará en tu vida. Confía y espera en Jehová Dios y todo cambiará en tu vida. Ese es el tema, está basado en Jeremías capítulo 18. Así que si estás pasando por problemas, ya sea tu vida matrimonial, tu esposa o tu esposo, tus hijos, tu padre, la familia está desbalandado de tu trabajo, o está pasando algo con tu vida personal, o ya sea alguna enfermedad o la salud, confía en Dios, confía en Jehová Dios, espera en Él, óyeme bien, no te precipites, no salgas corriendo, confía en Él, porque todo cambiará en tu vida, como dice aquí. Bien, varón de Dios. Aquí encontramos nosotros que el profeta Jeremías recibe un llamado de Dios. Amén. Dios le dice, vete a casa del alfarero, pero no le dice a qué, solamente vete. Jeremías obedece. ¿Por qué Dios no le dice, pero sí le da el mensaje cuando llega a la casa del alfarero? Amén. Cuando vemos el llamado que le hace Dios, o cuando le dice que tiene que hacer un mandato de parte de Dios, una de las señales que Dios nos enseña en este capítulo 18 de Jeremías es la obediencia. Porque cuando se obedece a Dios no se cuestiona a Dios. Y eso es algo muy importante, saber de que cuando hay una intimidad, una comunión con Dios, se escucha lo que dice, se obedece la palabra de Dios, se somete a la palabra de Dios y se humilla uno delante de Dios, porque la palabra de Dios no retorna a Él vacía, sino algo maravilloso quiere ser Dios. Y por eso vemos en este ejemplo de Jeremías, que él no cuestionó a Dios, ni dijo, ¿por qué me vas a mandar ahí? ¿Para qué tengo que ir? ¿Por qué yo? Sino obedeció. Y es algo muy importante que nos da al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo, que somos nosotros los servidores de Dios, de saber distinguir la voz de Dios. Es algo muy importante que tenemos como servidores de Dios, distinguir la voz de Dios, porque hay muchas voces. Ahí está la voz del hombre, está la voz del enemigo, pero la voz de Dios que nos dice a nosotros que tenemos que hacer es entrar en la obediencia, y entonces Dios empieza a revelar lo que quiere hacer a nuestras vidas. Pastor. Amén, sí, gracias, varón. Es de suma importancia, amigo televidente, cuando Dios habla, porque Dios conoce lo íntimo. Amén. Dios conoce el corazón, Dios conoce los pensamientos, aunque usted no lo diga, Dios conoce los pensamientos suyos de todos los seres humanos. Dios conoce el futuro, Dios sabe lo que va a pasar. A veces la gente se casan, ¿entiende? Sin consultar con Dios. Solamente porque se deja llevar por la carita bonita y cuantas cosas, o por beneficio personal, y no buscan la dirección de Dios. Y eso es lo que vamos a mirar aquí. Entonces, Dios es el que tiene el querer como el hacer. No es cuando usted quiera, no es cuando a usted le guste, es como Dios diga, como dice el varón. Es Dios que determina, Dios es el que hace. Hay mucha gente que quiere comer rápido, sí, y ponen la comida en el microondas y todo, ¿me entiendes? Y a veces no es bueno estar pidiendo mucho en microondas, porque produce cáncer muchas veces cuando usted dura tanto, ¿entiendes? En ciertos envases que usted echa las comidas. Tiene que tener muchísimo cuidado. Es mejor, si tiene estufa, es mejor hacerla, ¿entiendes? Con el fuego. Ese es el punto. Pero a veces queremos una cosa rápida y por eso lo ponemos en microondas. Y no buscamos la dirección de Dios. Entonces hay personas que se casan, buscan, ¿entienden? Porque se sienten solos, solas, o viven cambiando de trabajo, de estado, se vayan mudando, porque quieren las cosas a su manera. Y déjame decirte que un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea que Dios no se desespera. Dios tiene su tiempo, todo es al tiempo de Dios. Porque el Señor sabe lo que conviene y lo que no conviene. Amén. Entonces por eso aquí el tema central es, confías. Oye bien, confía en Dios. Segundo, espera en Él. ¿Te ve? Además de confiar, tienes que esperar. No te precipites. Ahí en 1 Timoteo capítulo 5, verso 22 lo dice. No sea ligero en poner la mano. No participe en pecados ajenos. Consérvate puro. ¿Te ve? Consérvate puro. No te precipites. No tome decisión a la ligera. Espera en el Señor. Y Dios te va a conceder la petición de tu corazón. Entonces ese es el tema central. Que tenemos que confiar y esperar solamente en Dios. Cualquier decisión que tú vayas a tomar, consulta con Dios. Si algo bueno tenía David, varón, era que David consultaba con Dios todo lo que iba a hacer. Todo. Oigan bien, hasta para ir al baño consultaba con Dios. Eso era David. Consultaba con Dios. Porque es que Dios conoce, como dice él, Dios conoce el futuro. Él dice, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde huiré? Si me fueras a los cielos, allí tú estás. A la profundidad de la mar, allí tú estás. Donde quiera.
No podría huir. Entonces por eso consultaba con Dios. Y todo le salía bien porque él consultaba con Dios. Entonces nosotros tenemos que consultar con Dios. Amados hermanos, pastores, amigos, matrimonio. Tienen problemas matrimonial, conflicto, tu mujer que está tomando la delantera de tu casa. Tienes conflicto con tu esposo, con tus hijos. Confía en Dios, no tome decisión. Aquí el punto no es salir corriendo. Espera en el Señor. La solución no es divorcio. La solución no es separación. Es venir a Dios y esperar en Él. ¿Sabes por qué? Porque Dios hizo el matrimonio. Amén. Dios fue el que originó el matrimonio. Y el matrimonio se le llama el triángulo de Dios. De acuerdo a Génesis capítulo 2 y verso 24. Dice allí la palabra de Dios. Directamente el Señor está hablando que el matrimonio es para toda la vida. Él dice aquí, dejar, ser y unirse. Ese es tres. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se hundirá a su mujer. Por tanto, dejar. El primer ángulo, ¿qué? Dejar. Segundo, unirse. Y tercero, ser. Entonces, somos uno. Somos uno cuando venimos ¿a dónde? A Dios. Pues por eso ustedes, queridos hermanos, queridos matrimonios, cuídense. Feligre, también no te lleves con el pastor o el pastor es muy duro contigo. No salgas corriendo. Confía en el Señor, espera en Dios y Dios va a hacer. Ora por tu pastor. Ora por tu feligre. No trate de votar ni decir yo soy el que mando aquí. No, no se someten a ti. Ora a Dios por ellos. ¿Sí? Porque las ovejas son de Dios. Y tú vas a tener que darle cuenta a Dios. Entonces, donde quiera que nos metemos ahí, confías y espera en Jehová Dios. Y verás la gloria tuya. En Dios, ¿tú ves? Porque la gloria que Dios te va a dar, o sea, la posición en otra palabra que Dios te va a poner, es Dios, no eres tú. No la cojas tú, porque mucha gente que la coge. Sí. Y por eso se llama, ¿qué? Empoderar. Sí, y uno no se puede empoderar, hermano. Hay una mala interpretación cuando creemos que empoderar. Eso significa robar, tomar. Quien nos da el poder es el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, y recibiré el poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Te ves? Recibiré, no es que te vas a coger. ¿Te ves? Dos cosas diferentes. Empoderar cuando tú coges tú mismo. Y recibir cuando Dios te da. Es en el tiempo de Dios. Y recibiré el poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Te ves? El poder no es que tú lo vas a coger, es cuando venga el Espíritu Santo. Porque quien da el poder es el Espíritu Santo. Y entonces vamos a ser ¿qué? Testigo. ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Dónde? En Judea. ¿Dónde? En Samaria. ¿Dónde? Hasta lo último de la tierra. ¿Te ves? Entonces no te precipites. No salga corriendo. Confía y espera en Dios. Sí, cuando hablamos de primeramente, confiar en Dios, tenemos que saber que la confianza tiene que ser absoluta, total en Dios. En todo tiempo y afuera de tiempo tener que tener la confianza en Dios para poder esperar. Pero muchas veces nosotros nos adelantamos y queremos esperar sin tener la confianza en Dios. Y entonces no vemos la gloria de Dios. Por esa razón que es muy importante que en este capítulo vemos nosotros un mandato de Dios a un siervo de Él. Y lo hace y va a donde tiene que ir, porque no fue otra dirección, no fue otro lugar, sino fue directamente y estuvo en silencio. Si nos damos cuenta del capítulo 18, versículo 3, ahí vemos que él dice que estaba atento y viendo cómo se perdía un barro de vaso en la mano del alfarero. Y ahí es cuando viene la palabra de Dios. Es muy importante, como servidor de Dios tenemos que nosotros ver paso por paso y recibir paso por paso lo que dice la palabra de Dios en la obediencia, en el sometimiento y sobre todo en la humillación. ¿Por qué? Para poder nosotros confiar en Dios tenemos que tener siempre esa intimidad con Dios. La confianza no se produce como una confianza así humana, no, es una confianza celestial. En la palabra, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25, dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Escucha bien, la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso decía anteriormente que hay que distinguir la voz de Dios, porque a veces escuchamos voces que no es de Dios y nos desesperamos, nos desesperamos, no podemos esperar en la voluntad de Dios. Pero si es la palabra de Dios, dice que permanece para siempre.
Si es Dios que ha enviado palabra, va a permanecer para siempre y va a ser lo que Dios quiere hacer en tu vida, en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro hogar, matrimonio. Dios va a hacer porque es la palabra de Dios. Muy importante. En esto vemos nosotros el mandato de Dios con la palabra de Dios. Y la tercera parte que vemos aquí es la obediencia, el sometimiento de un hombre y un servidor de Dios, el escuchar y hacer lo que Dios, porque no le dijo ve a ayudar al alfarero, sino ve y mira al alfarero, cómo hace ese barro, cómo hace ese jarro y cómo se pierde. Entonces ya Dios le habla por cuarta vez a él, le dice, yo puedo ser, si el alfarero puede traer algo nuevo, un jarro nuevo que lo puede hacer un hombre natural, un hombre, cuanto más yo no puedo hacer esto. Y Dios puede hacer mucho, pero es importante para entrar en la confianza, hay que tener la comunión con Dios todos los días para poder esperar. Decía el pastor y mencionaba al pastor lo que dice, muchos se han desesperado. ¿Por qué? Porque dice tanto servicio a Dios, tanto el estar en los caminos de Dios y no veo nada a cambio en mi vida. Es que no es cuando uno quiere, sino cuando Dios en la voluntad. ¿Y sabe cuál es la voluntad de Dios? Es la santificación. La santificación, purificarse delante de Dios para agradarle a Dios y entonces Dios manifiesta su poder, su gloria. Si no hay una purificación, no puede haber una confianza y no puede esperar uno. Pastor. Amén. Sí, es de suma importancia que entendamos aquí este mensaje del capítulo 18 para los que estaron tarde. El tema es, espera y confía en Jehová Dios y todo cambiará en tu vida. Y tu vida aquí significa familia, personalidad, salud, trabajo, prosperidad, ¿entiendes? Todo lo que tenga que ver contigo. Entonces aquí Dios llama al profeta Jeremías porque había un problema en Israel. Óyeme bien, ¿cuál es el problema? Había un problema en Israel y era que Dios había hecho a Israel, había cogido, le llamó a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y parentela al lugar que yo te muestro y haré de ti una gran nación. O sea, quien hizo esta familia, quien hizo este pueblo fue Dios. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que ese pueblo se echó a perder. Se ligó con paganos, con idólatras, con hechiceros, con brujos, con santeros. ¿Sí? Entonces ya no seguían a Dios. ¿Sí? Y Dios fue que lo cogió. Sí. No fue el hombre, fue Dios que lo cogió. Pero ¿cómo si Dios sabe todas las cosas? Es que Dios es un Dios paciente, tú ves. Él es misericordioso, Él es compasivo. A Dios nada lo distorsiona. Él sigue siendo igual. ¿Entiendes? Por eso le dice a Jeremías, vete a casa del alfarero. ¿Tú ves? Vete a casa del alfarero. No le explicó porque allí le iba a explicar. Vamos a leer los primeros 5 versículos del 1 al 5 para que usted se dé cuenta. Si usted está pasando con problemas con sus hijos, con su esposo, con su esposa, con su trabajo, con los compañeros de trabajo, con los jefes, está pasando con el supervisor, con el vecino, o en su vida, ¿entiendes? Oiga lo que hizo Jeremías. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras, y te descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Te ve? Aquí donde el mensaje. Así que yo tengo paciencia, dice Dios en otra palabra. Yo hago lo que yo quiera, cuando yo quiera y con quien quiera. Ya está diciendo aquí. Por eso le dice a Jeremías, ¿te ve? Ve allí. Y Jeremías, ¿qué hizo? Con paciencia se sentó. Con paciencia se puso a observar, a aprender. Dios no le mandó que fuese a hacer barro, ¿entiendes? No. Porque te va bregando con quién? Con gente. Con personas. Entonces iba a bregar con personas y tenía que tener paciencia. Que eso es lo que mucha gente no tiene paciencia. Hay que entender el mensaje aquí. Hay que tener paciencia para soportar, para aguantar. Bendito sea el nombre de Dios. Usted tiene que tener paciencia. Usted es pastor o pastora, tiene que tener paciencia con los feligreses. Porque hay muchos cabezones, rebeldes, desobedientes. Tenga paciencia, no lo bote. No le carga ahí a garrotazo y a tener directa. Tenga paciencia. ¿Y cómo se tiene paciencia? Esperando en Dios, presentándosela a Dios, teniendo en mente que Dios es el dueño. Eso fue lo que el Señor le dijo a Pedro. Apacienta mis ovejas, pastorea mi cordero,
paciente, ¿entiendes? O sea, le llamó lo que tenía que hacer, ya tenía que tener paciencia. ¿Me está entendiendo aquí el punto clave de que? Entonces Jeremías estaba aprendiendo porque iba a bregar con gente, porque el pueblo estaba rebelde. Si había un pueblo duro de servir, era Israel. Viendo la maravilla de Dios, la gloria de Dios, de dónde Dios lo sacó, cómo lo formó. Y seguían rebeldes. Entonces iban detrás de dioses falsos, de idolatría, de ídolos. Se rebelaban. Pero Dios tenía paciencia. Y por eso lo manda para que aprenda. Entonces llega Jeremías, se sienta, como dice ahí la palabra, y el alfarero, que es un alfarero, no es gente que venga con barro, que hace vasijas de barro. Se llama alfarero, es un constructor. Hoy le llamamos nosotros, ¿me entiendes? A muchos alfareros, ¿entiendes? Constructores, se le llama diseñadores, que trabajan, que hacen vasijas, o sea, diferentes nombres. Porque ahora como está la tecnología, pues hace lo que hacen, ¿me entiendes? A través de la computadora y todas las cosas, hacen todas las figuras, después le sacan copias y ya las tiran allí. Pero en aquel tiempo era con la mano. Se cogía con la mano, ¿entiendes? Una vasija que quería hacer. Y dice aquí la paciencia, que este alfarero tenía tanta paciencia que haciendo la vasija, cuando ya estaba terminando, oiga bien, había terminado, se le cae, se echa a perder. Y así hay mucha gente que son rebeldes, que cuando ya se le han dado todo, y hay muchos hijos y todo, que ya están educados, y muchos matrimonios, que ya se han educado, que ya tienen varios años. Después, por cualquier cosita, ¡boom!, salen corriendo. Pues se echan a perder y comienza la discusión con la cosa. Pero yo te amaba y que ya no te... Óigame. Pero aquí vemos nosotros lo que hizo el alfarero. Que entonces él con mucha paciencia cogió el barro de nuevo. Debe estar la paciencia. Cogió el barro de nuevo y comenzó a amasarlo otra vez. ¿Quién es que va a sufrir? Es el barro. ¿Usted ve? Y usted es el barro. Usted es el barro. Si usted no se somete, obedece. Que el que tiene el poder, que el que tiene la autoridad es Jehová. Aleluya. Ahí va a venir el cantazo. Va a venir el castigo. Pero vamos a leer para que se dé cuenta. Eso está ahí en Hebreos capítulo 12, del 5 en adelante. Vamos a mirar para que vea lo que hace Jehová. Él toma de nuevo. Él castiga, él disciplina, él azota. Entonces hay que buscar a Dios. Hay que confiar en Él. Y ya habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinábamos y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Ve? Entonces eso es paciencia. Hay que tener paciencia, hay que esperar, hay que someterse, en otra palabra, a la voluntad de Dios. ¿Sí? Sométete a la voluntad de Dios. Entonces Jeremías está mirando estas cosas. El alfarero cogió el barro de nuevo y comenzó a amasar e hizo una vasija mucho mejor que la primera. ¿Usted ve? Porque esto no es cuando tú quieras, es el alfarero que tiene que hacerlo, no eres tú. La vasija no puede ser el alfarero, así, no. Y Dios es el alfarero, Dios es el que hace las cosas. Es como Él quiere, a quien quiere y cuando quiere, no cuando tú quieras. Por eso tiene que disciplinar, como leímos ahora, es el libro de los Hebreos. Dios disciplina, Dios castiga. ¿Tú ves? Pero hay que tener paciencia. ¿Tú ves? Paciencia es esperar, soportar, aguantar, obedecer. Confiar. ¿Tú ves? Dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jeremías ve esto. Entonces cuando Jeremías vio que la vasija se cayó y que el alfarero con su paciencia cogió otra vez y comenzó a hacer otra mucho mejor, viene el mensaje de Dios. Eso mismo como el alfarero yo hago. El pueblo está rebelde. ¿No puedo hacer yo lo mismo también, hacerlo de nuevo? ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Noé? Le dije la misma cosa. Sí. Vamos a destruir esto. Con agua.
vamos a destruirlo. Se lo dijo también a Abraham con Sodoma y Gomorra. Vamos a destruirla, ¿sí? ¿O no puedo yo hacer esa cosa? Pero dale paciencia, dale paciencia. Un día ya Dios, hablando con Moisés, voy a destruir a este pueblo por rebelde y todo, ¿eh? Y Moisés le dijo, no, Señor, no lo hagan, bórrame de tu libro entonces. Ten paciencia, óyeme. Un hombre diciéndole a Dios. Eso es muy importante, pero es que Dios conoce el futuro. Yo puedo hacerlo de nuevo otra vez. Dios hace de nuevo. Por eso dice el Señor aquí en el tema que tenemos. Confías, esperas, porque Dios cambiará. ¿Entiendes? En tu vida. Todo te saldrá bien. Todo. Dios te va a bendecir. Dios te va a ayudar. Dios va a resolver tu problema. Tu necesidad económica. Dios la va a resolver. Pero tienes que confiar en Dios, no en el hombre. No en lo que tú estás viendo. Tu matrimonio va rumbo, y repito, va rumbo al precipicio. Confía en Dios. No salgas corriendo. No te divorcies, no te separes. Espera en el Señor. No que me fue infiel, no que ella no me ama. No. Espera en Dios, ven a Dios, clama a Dios. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Señor, que no tengo carro, que no tengo, Señor, trabajo. No importa, ve y confía en Dios, que Él te está diciendo Dios, ese es el punto. Jeremías no salió corriendo, Jeremías vino y se sentó en obediencia a Dios y esperó y resolvió hasta que Dios le dijera. Pues entonces tú, espera en Dios. Cuando algo te sucede, ven a Dios y entiende qué es lo que Dios te quiere decir. Porque a veces es otro problema, varón. Que a veces Dios nos disciplina, a veces Dios nos pone a nosotros a esperar, ¿entiendes? Y nos prueba. Y en vez de esperar en Él, salimos corriendo y no entendemos qué es lo que Dios quiere decirnos. Dios quiere decirte algo. Dios quiere, ¿me entiendes? Que tú esperes para que te vaya bien. Si se te dañó el carro, cuánta cosa, de algo te está librando Dios, ¿entiendes? Si no saliste a tiempo, no te desesperes, no salgas corriendo, ¿entiendes? No, espera en el Señor, ten paciencia, como estaba Jeremías, como estaba el mismo alfarero. Dios tiene paciente. ¿Cuánto tiempo hace que Dios dijo que iba a venir? Miles y miles de años. Son muchos años, cientos de miles, ¿te ves? Pues entonces esperamos en Dios. Él sabe cuándo es. No tiene hijos, Dios te va a dar en su momento tiempo. Tiene necesidades. El doctor dijo que ya tú no tienes mucho tiempo. Y estás en coma, en observación. Espera en Dios, confía en Dios. Deposita tu confianza en Dios, aleluya. Dios suple, Dios provee. Pero tienes que esperar a Dios. Como hizo Jeremías, como hizo el alfarero. Como el mismo barro tuvo que someterse. Sométete a la voluntad de Dios. Clama a Dios, no te rebeles contra Dios. Te están haciendo difícil. Mira, Jeremías, se levantaron en contra, a criticar. Leímos ahorita ahí en ese capítulo 18. Se levantaron para matarlo. Y no vamos a obedecer. Dios destruye, Dios reconstruye. Le dice a Jeremías, no te preocupes, porque Jeremías comienza a orar. Sí. Comienza a orar y a pedirle a Dios, mira lo que están haciendo, Señor, cuando yo he orado por ellos. No te preocupes, Jeremías. Yo hago lo mismo que el alfarero. Dios está en tu casa, Dios está en tu vida. Muy importante que también no solamente en la obediencia a Dios, sino en convertirse también de sus malos caminos, arrepentirse y apartarse de toda maldad. ¿Por qué? Porque Dios dice en este capítulo 18 que si mi pueblo se convirtiere a mí, o sea, ¿en qué nos beneficia a Dios? En todo, en nuestra salud, en nuestro matrimonio, en la familia, el hogar, trabajo, finanza, todo. La conversión en Cristo Jesús. En el libro de Hechos capítulo 3 versículo 19 dice, arrepentidos y convertidos para que vengan la presencia, tiempo de refrigerio, tiempo de paz, tiempo de gozo, tiempo de estabilidad, tiempo de seguridad, tiempo de amar, todo. ¿Por qué? Porque el que hace todo esto se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Y aquí vemos nosotros que no solamente el alfarero vio echar a perder una vasija, volvió a hacerlo. Cuánto Dios puede hacer en nuestras vidas. Tú sabes que Dios tiene poder en un instante, en un minuto, en un milésimo. Puede cambiar tu vida en un instante. Dios no tiene límite. El hombre sí. La palabra del hombre sí tiene. Porque a veces la palabra del hombre cae a tierra, pero la palabra de Dios cae, es la semilla que hace que haga lo que tenga que hacer Dios en nuestras vidas. Así que la obediencia es muy importante. El sometimiento es muy importante. La humillación ante Dios, pero sobre todo es
escuchar la voz de Dios. Así como vemos aquí, Jeremías escuchó y hizo todo lo que Dios le decía. Y algo más importante que en este versículo, en el capítulo 18 de Jeremías, en el versículo 1 dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías. No fue palabra vana, no fue palabra de hombre, sino palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que esto viene a ser un cambio. La palabra de Dios viene a transformar. La palabra de Dios viene a sanar, viene a libertar. La palabra de Dios viene a hacer todo, porque no hay límite en la palabra de Dios. Pero si no obedecemos la palabra, mucho menos vamos a entender a qué lugar vamos a ir. No vamos a entender o vamos al lugar equivocado y no estamos viendo la gloria de Dios. Y aquí vemos a Jeremías viendo la gloria de Dios, porque después de que el alfarero volvió a hacer la vasija, Dios le habla y le dice, si él puede hacerlo humanamente, cuanto yo no puedo hacer, que yo tengo poder y autoridad como nuestro Dios Todopoderoso. Pastor. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, amigos televidentes, amados líderes, pastores, esperen en el Señor. Por favor, no se precipiten. Ven a ver qué es lo que Dios le está diciendo. En 1 de Corintios, en el capítulo 10, versículo 13, le dice, ¿entiendes? Que no ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero que fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que ustedes puedan soportar. Que dará juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar, ¿te ves? Y tener la victoria. Pues por eso no se precipiten. No voten a su pareja o a sus hijos o a su padre. No salgan corriendo. No estén cambiando de estado, de casa o de iglesia en iglesia, porque eso es lo que tenemos hoy en día. La gente no se somete y sale corriendo para otra iglesia, para otra congregación. Dice un dicho en Puerto Rico que no tiene dinga, tiene mandinga. Siempre va a haber algo. Dicen los dominicanos que siempre hace falta un pelo, un salcocho. Siempre va a haber algo. Pues entonces vengan a Dios que tiene control de todo. Tenemos que consagrarnos, hermano. El mundo está en tiniebla, está en llama. Las cosas que están sucediendo son señales de la pronta venida del Señor. Ya se está acercando su venida. Por eso que Dios está diciendo estas cosas. Dios te reconstruye de nuevo. Solamente confía en Él. No ponga tu confianza en ningún hombre, en ninguna persona. Tu mirada tiene que estar puesta solamente en Cristo Jesús. Espera y confía en Cristo Jesús. Aleluya. Y Él te concederá la petición de tu corazón. Dios va a transformar tu vida. Todo te va a salir bien. Tu casa va a cambiar. Dios la va a prosperar. La va a prosperar en todo. Quien está hablando de ti, que te está destruyendo, que te está traicionando, no importa. Confía en el Señor. Dios va a pelear por ti. Recuerda el alfarero. Dios es el alfarero. Todo va a cambiar. Todo va a cambiar en Cristo Jesús. Lo que Dios no cambia, nadie puede cambiarlo. Aleluya. No hay consejero, no hay psiquiatra, no hay psicólogo, no hay médico. Nadie puede cambiar lo que Dios no puede. Dios lo cambia porque Dios tiene el tiempo de Dios. Recuerda, aleluya. Es al tiempo de Dios. ¡Santo! Es al tiempo de Dios. No es tu tiempo. No es cuando tú quieras. Dale gracias a Dios. Santo vive. Necesitamos esperar y confiar en Dios, el autor y consumador de la fe. Y verás que todo te va a salir bien. Dios te va a hacer de nuevo. Dios te va a prosperar de nuevo. Fracasaste en esto, en aquello, no te preocupes que Dios te levanta. Amén. Aleluya. Él te reconstruye y te da nueva fuerza. Santo, te da nueva fuerza, nuevo brío, para que te mantenga de pie, como dice Pablo, y que piense estar firme. Mire que no carga. No te desesperes. Escucha la voz de Dios como Jeremías. Escucha la voz de Dios. Espera en Él. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? ¿Qué es lo que Dios te quiere decir? Como decía Jeremías. ¿Qué es lo que quiere decirme con esto? Él se sometió. Él obedeció. Él vino y se sentó ahí. Aprende a ser humilde. Eso significa humildad. Aprende a ser humilde, a escuchar. Espera, siéntate. Y ve qué es lo que Dios te está diciendo. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú entiendas? Porque a veces somos lobos, a veces queremos correr. No podemos detenernos, vamos a detenernos más. Y esperar, ¿qué me dice Dios? ¿Qué me está diciendo el Señor? Aleluya. ¿Por qué me sucede esto? Tú ves, habla con Dios. ¿Por qué tú permites esta cosa? El Señor sabe por qué te lo permite. Él no es la carga que tú no puedes llevar. Él no es lo que tú puedes llevar. Por eso dice la palabra de Dios, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Tú ves? Si tú no conoces las cosas, no diga, no hable.
Es mejor guardar silencio que estar hablando lo que uno no sabe. Guarda silencio, clama a Dios y va a ver la gloria de Dios. Señor, gracias. Gracias por este mensaje, Señor. Ayúdanos a esperar y a confiar en ti, a ser humilde. Bendice a las personas que están pasando por dificultades, por lucha, que están pasando por problemas, ya sean matrimoniales, ya sea en su trabajo económico, o sea en la salud, o con los hijos, con los padres, cualquiera sea la situación. Permite que esperen en ti, que no se precipiten, que no tomen decisión a la ligera. Estos pastores también, dale fuerza para que puedan esperar y soportar en ti. Ayúdalo, Señor, a estos miembros también de la iglesia, que se sometan y que obedezcan a sus pastores, a sus líderes, que esperen en ti, Señor. Ten misericordia de esta humanidad. Te lo estamos pidiendo en nuestro gobierno. Mira cómo están las naciones, te necesitan. Ayúdalo a entender y que tú es el que está a las puertas y que tú das la última orden, Señor. La última decisión es tuya. Por eso dale sabiduría a toda esta gente y personas, y a nuestra juventud, y a nuestro matrimonio, a nuestros hijos, todo. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ahora bendice a tu siervo en el mensaje de la palabra de Dios. Dale el mensaje, Señor, como tú siempre lo das, y la unción y la autoridad, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Con nosotros en el mensaje de la palabra de Dios, el ministro del Señor, Jorge Ramón. Amén, gloria a Dios. Vamos a dar lectura al capítulo 1 de Josué, del versículo 6 al 9. En el libro de Josué, capítulo 1, del versículo 6 al 9. Dice la palabra de Dios: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. Alabado sea su nombre. Con el tema donde quiera que vayas, en la voluntad de Dios estará contigo. Donde quiera que vayas, en la voluntad de Dios, Dios estará contigo. En este capítulo 1 de Josué vemos que Dios le da un mandato a Josué, porque su siervo estaba ya que de sus últimas horas, sus minutos de existencia. ¿Por qué? Porque ya Dios tenía preparado el propósito, el plan perfecto para cada una de nuestras vidas, como lo tiene desde que nos hizo a imagen y semejanza. Tiene propósito y plan perfecto para nuestras vidas. Porque ¿quién le puede decir a Dios, quiero morirme? Si no está en la voluntad de Dios, no puede pasar nada de esto. Y vemos en este mandato de Dios a Josué. Pero para poder decir que muchos predicadores que usamos a veces este tema, de que si no va Dios conmigo, no me moveré. Si no Dios no está conmigo, no me moveré de este lugar. Pero vamos a entender por qué no nos movemos. No nos movemos por miedo, no nos movemos porque no escuchamos la voz de Dios, no nos movemos porque no tenemos esa seguridad en Dios, no nos movemos porque quizá venga alguna nación, venga guerra para nuestras vidas o personas alrededor nuestra nos quieran hacer daño. Pero decimos que no me muevo porque no está Dios conmigo. Para poder saber y tener la confianza y la seguridad en Dios de que Dios estará con nosotros, Dios le dice a su siervo que se esfuerce, que sea valiente. Como servidores de Dios tenemos que esforzarnos cada día en buscar lo celestial, lo que llena el corazón, el alma del ser humano, que es la palabra de Dios, que es la presencia de Dios, que es el sello, que tener el sello de Dios cada día, llenarnos del sello de Dios, que es el Espíritu Santo, para que podamos nosotros decir con confianza: si tú no estás, Señor, tú no estás, Dios, con nosotros o conmigo, con mi familia, no me muevo acá. Así como vemos a este hombre que Dios estaba con él, pero para moverse Dios le dice: yo estoy contigo.
no tengas miedo, habrán naciones, vendrán naciones, pueblos que harán guerra con mi pueblo, pero yo estaré contigo. Y vemos este ejemplo de Josué, cómo Josué en la plena confianza, en el escuchar la voz de Dios, en la seguridad que era Dios, dándoles mandato, así como le dimos lectura del capítulo 18 de Jeremías, la seguridad que era Dios hablando al pensamiento, al corazón, a la vida, a su espíritu. Y eso tenemos que hacer nosotros como servidores de Dios. Para decir estas expresiones a Dios, tenemos que tener la plena seguridad que tenemos esa comunión con Dios todos los días. Porque muchas veces decimos, yo no me muevo porque si Dios no va conmigo, y le damos orden a Dios, como que fuera nosotros más que Dios. No, tenemos que tener cuidado cuando decimos esas expresiones, porque tenemos que tener la seguridad de que si es Dios que está enviando, Dios le podemos decir, Señor, si tú no vas conmigo, no me envíes. Pero Dios tiene todo el propósito y el plan perfecto y tenemos que atesorar esa palabra de Dios. Por eso con el tema donde quiera que vayas, en la voluntad de Dios, Dios estará contigo. Para ver cómo vemos nosotros a Josué conquistando tierra, conquistando naciones, cruzándose y llegar al pueblo donde Dios le dijo que fluía leche y miel, ahí lo llevó Dios al pueblo. Pero para irnos más allá del mensaje, primeramente Dios le da una orden a Josué y le dice, levántate. Si en este capítulo 2, en este capítulo 1 vemos de Josué, primero dice, levántate. Dios no te envía o Dios no llama a vagos, Dios no le dice a alguien que no quiere hacer nada, Dios no le llama a una persona en que tiene doble ánimo, sino Dios llama valientes. Hombres que dicen cuando escuchan la voz de Dios, levántate, porque saben que es la presencia de Dios, es el mismo Dios que está hablando, así como le dijo Josué, levántate, porque mi siervo ya ha muerto, ahora te toca a ti, con quien tengo que hablar es contigo. Y Dios quiere hacer eso con nosotros, pero nosotros a veces nos minimizamos, nos hacemos pequeños, nos ofendemos nosotros mismos diciendo, yo no soy capaz para esto, yo no puedo hacer esto, ¿quién soy yo? Yo no tengo tantos estudios, y nos vamos en una manera para pensar delante de Dios, cuando Dios nos está escogiendo, Dios nos está llamando, pero recuerden, en la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios tan perfecta, que todo lo que Dios hace en la voluntad de Él, es perfección celestial, todo, todo, todo. No digas que no, Dios me ha hablado y las cosas te salen mal, no ha sido Dios, porque Dios hace lo maravilloso y escoge, envía y prepara. ¿Para qué? Porque sabe que hay una lucha celestial o lucha contra el mismo Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás es espíritu, tenemos que luchar nosotros con el Espíritu Santo, con el mismo enemigo que es Satanás. Ahora, aquí le dice, levántate. Un mandato a levantarse, una acción de la cual uno tiene deseo, tiene ánimo, tiene hambre, sed de lo celestial, de lo que Dios tiene en su reino, uno se levanta. Pero cuando la persona que llama a Dios no se quiere levantar, es que no quiere hacer las cosas de Dios, o no quiere obedecer las cosas de Dios, o no quiere someterse a las cosas de Dios, porque vemos muchas veces que hombres y mujeres dicen, Dios me ha llamado, y vemos que también se quejan delante de Dios, ¿por qué Dios si me llamó? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué tengo que pasar esto? Aquí vemos a Josué, que luchó con muchas naciones, pero Dios siempre le decía, esfuérzate, sé valiente. Hay que ser valiente para poder lograr los propósitos de Dios en su propósito, en su plan perfecto de Dios. Muy importante saber que cuando Dios envía, Dios está con uno. Primero le dice, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra prometida. Una palabra de Dios, una promesa de Dios a un siervo que era Moisés, ahora le dice a Josué, porque ya había hecho una promesa y esa promesa se cumple. ¿Por qué? Porque no fue un hombre que lo dijo, no fue un reino, no fue una nación, sino fue el Dios Altísimo que le dio la orden a Moisés que este pueblo iba a ir a la tierra prometida y lo ha cumplido. Así como cumple con nuestras vidas, pero es necesario nosotros ser valientes. Es necesario levantarnos, no ser vago, no ser quejarse tanto delante de Dios, si Dios tiene el control sobre nuestras vidas. Para poder nosotros decir, no me muevo de este lugar si no es en la voluntad de Dios.
Recuerda que la voluntad de Dios es perfecta, muy perfecta, y hace todo y lo termina. Algo maravilloso que tiene Dios también, que no deja nada a mitad, ni por poquito, ni por mucho, lo hace perfecto, porque es Dios todopoderoso. Y pues vemos nosotros que le dice, levántate y pasa a este pueblo a la tierra prometida. Otro que Dios le habla, le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Alabado sea su nombre. Nadie podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Por qué le dice Dios así? Porque sabía que había una lucha contra pueblos, contra naciones, contra personas. Aún el pueblo de Dios iba a tener que ser fuerte, Josué, para poder caminar este pueblo a la tierra prometida. Pero le dice, nadie te podrá hacer frente. ¿Por qué? Porque era el mismo Dios que estaba delante, detrás, al lado, delante de Josué. Y Dios nos dice a nosotros a través de este capítulo, a través de este mensaje, que Dios está siempre con nosotros. Dios no nos falta, Dios está ahí. Pero ¿qué es lo que hace que nosotros nos sintamos solos? ¿Qué es lo que hace que nosotros no podamos ver a Dios? Es el cansancio, es la vanagloria, es todo lo que queremos en este mundo, y por eso no podemos ver que Dios está al lado de nosotros para luchar y decirnos cada momento que tenemos que ser valientes, que tenemos que esforzarnos, que tenemos que saber que Dios a su promesa lo cumple a su tiempo en perfección completa a nuestras vidas. Otro también de los puntos que Dios le dice a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. No te dejaré ni te desampararé. Dios está siempre con nosotros, no nos ha dejado ni nos ha desamparado. Dios está ahí. Si en tu momento, en tu corazón, en tu mente dices, he servido a Dios y siento que Dios no está conmigo, me pasan tantas cosas en mi vida y pienso que Dios ya me dejó. Déjame decirte que Dios a su palabra y en su palabra dice que Él no desampara ni deja nada a nadie. ¿Por qué? Porque Dios a su promesa, la palabra que sale de la boca de Dios, no retorna vacía, hace lo que Dios quiere, pero es necesario nosotros ser valientes, primero esforzarnos, levantarnos para hacer la obra de Dios, para glorificar el nombre de Dios, para hablar de las maravillas, de la gloria de Dios. Tenemos que levantarnos. No podemos hablar de algo que no conocemos, de algo que no hemos experimentado. Tenemos que hablar de algo que hemos vivido en las manos de Dios, en los caminos de Dios, al servicio de Dios, de los milagros, de las sanidades, de la libertad, de todo engaño, de toda falsedad. Nos ha traído a la verdad, a la luz de su Hijo amado Jesucristo, para conocer y llegar a la tierra prometida, al reino de Dios, que es lo que Dios quiere a todo persona que habita en esta tierra, quiere que llegue a la salvación, a la vida eterna. Y otro también de los mandatos que le dice Dios a Josué es que tiene que estar seguro que era la voz de Dios que estaba escuchando, que era Dios, estaba hablando a su siervo. Y vemos nosotros a Josué que en ningún momento él teme, en ningún momento dice, Señor, no estoy seguro, o Señor, eres tú que estás hablando a mi vida. No, estaba seguro. ¿Por qué? Porque cuando hay una comunión con Dios, hay una intimidad con Dios, es algo maravilloso porque siente la seguridad uno, siente la autoridad, el poder que Dios le da a uno para poder seguir adelante, para vencer toda tentación, todo obstáculo de nuestra vida. Es necesario poder escuchar la voz de Dios para decir tú en un momento, si yo no me muevo, si tú no vas conmigo, pues porque tenemos y estamos sometidos bajo la voluntad de Dios, que es muy importante. Cuando estamos sometidos bajo la voluntad de Dios, entonces Dios está con nosotros. No nos dejará ni nos desamparará. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Poderoso Dios a nuestras vidas, que nos enseña cada día que debemos nosotros siempre anhelar, buscar la presencia de Dios. Otra de las palabras que le dice, esfuérzate y sé valiente. Para esforzarse no se necesita ir al gimnasio. Para esforzarse no se necesita tener un cuerpo, una estatura o ser hermoso uno. No, esforzarse nos dice Dios a nosotros a buscar más de lo celestial que lo terrenal. ¿Por qué? Porque Él es que nos va a dar vida, que nos va a dar vida eterna, que nos va a tener un lugar,
un lugar donde nunca la tierra va a desaparecer, sino un lugar donde vamos a estar siempre, glorificando y alabando el nombre de Dios. Dice, esforzarse y ser valiente. En el libro de 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, Dios dice en su palabra que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Vemos entonces en este capítulo 1 de Josué, Dios nos ha sellado con su Espíritu Santo, de ser valiente, de esforzarnos, de cada día buscar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. En este versículo 6 del capítulo 1 de Josué dice la palabra de Dios, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Dios hizo una promesa a su pueblo, como nos dice Dios a estos tiempos que vivimos en este mundo. Dios también nos ha dado una promesa a través de su Hijo amado Jesucristo en la salvación, el conocer el camino, el conocer la entrada, el conocer la verdad, el conocer la luz. Estábamos en tiniebla, estábamos en mentira, estábamos en engaño, pero se manifestó la luz de Dios, que es a través de Cristo Jesús, y venir a esta tierra a enseñarnos que la luz está en el mundo, pero está en uno, en escoger la tiniebla o la luz. La tiniebla a muerte, la tiniebla en oscuridad, la tiniebla en cuanto a no nos va a dar vida, pero en la luz hay vida eterna, hay salvación, hay gozo, hay paz a través de su Hijo amado Jesucristo. Pero Dios nos dice a nosotros que reveló su camino, reveló su entrada al reino de Él a través de Cristo Jesús. Pero tenemos que esforzarnos y ser valientes. ¿Para qué? Para que podamos vencer toda tentación. En el versículo 7, en este capítulo 1 de Josué, dice, solamente esfuérzate. ¿Por qué dice solamente esfuérzate? ¿Llega el cansancio físico? Sí. ¿Llega el cansancio mental? Sí. Llega el cansancio que un momento dice, no tengo fuerza. Pero Dios nos dice a nosotros que Él es el que nos fortalece, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos levanta, Él es el que nos dice a nosotros que tenemos que estar de pie para seguir adelante y buscando el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás vendrá por añadidura, pero el reino de Dios tenemos que buscarlo, pero tenemos que esforzarnos. Solamente le dice Dios a Josué, solamente esfuérzate. Dios te dice a ti en este momento, solamente esfuérzate en la voluntad de Dios, en lo que Dios quiere hacer en tu vida, en la misericordia de Dios. Te dice, solamente esfuérzate. No permitas que los pensamientos, no permita que el mismo enemigo Satanás te diga en tu mente, en tu corazón, de qué sirve servirle a tu Dios si estás en las peores condiciones en este momento. Pues déjame decirte que Dios te dice, solamente esfuérzate, levántate en la condición que te encuentras en este momento para que Dios pueda obrar, que Dios pueda hacer algo maravilloso en tu vida. Pero te dice Dios en este momento, solamente esfuérzate, esfuérzate para ver la gloria de Dios. Esfuérzate para recibir la bendición de Dios. Esfuérzate para que puedas entender los propósitos, los planes perfectos que Dios tiene para tu vida, para tu familia, para tu hogar, tu matrimonio. Solamente te dice Dios, esfuérzate. ¿Estás cansado físicamente? Esfuérzate. ¿Estás enfermo físicamente? Solamente esfuérzate, porque Dios hará algo maravilloso en tu vida. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés. Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Y qué hay que atesorar? ¿Qué es lo que hay que cuidar? ¿Qué es lo que hay que anhelar? La presencia de Dios. La presencia de Dios, porque todo dice, será prosperado. Y no estoy hablando de la prosperidad terrenal, no estoy hablando de la prosperidad económica, la prosperidad interior del hombre, la mujer que sufre, porque el corazón y los pensamientos es el sufrimiento donde se atesora los cansancios, la tristeza, el dolor, la angustia, pero Dios dice que nos va a prosperar en nuestra vida para poder agradar a aquel que nos ha escogido y nos ha llamado, así como llamó a Josué. Tienes un llamado de parte de Dios, esfuérzate. Te ha llamado a Dios, te ha escogido a Dios, esfuérzate. Solamente dice Dios, esfuérzate. No, esfuérzate en todo lo que Dios quiera hacer en tu vida, pero es necesario levantarte. Levántate de un cansancio, levántate quizás de una inseguridad
que estás en este momento, solamente te dice Dios, esfuérzate para que puedas ver la gloria de Dios. En el libro de los Salmos 31, 24 dice, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Que tome aliento tu corazón porque esperas a Dios. Que tome aliento tu pensamiento porque esperas a Dios. Que tome aliento tu familia, tu hogar, tu matrimonio, porque esperas en Dios. Es muy importante esforzarse en la voluntad de Dios, esforzarse para buscar y tener la presencia de Dios. Nos dice en este capítulo de los Salmos 31, 24, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. En el libro de los Salmos, en este capítulo 27, 19, dice, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mi carne, ellos tropezaron y ellos cayeron. Dios está en control sobre nuestra vida si nos esforzamos, nos alentamos cada día en buscar el reino de Dios, en buscar la presencia de Dios, en anhelar la presencia de Dios todos los días, podemos vencer. Sin Cristo nada podemos hacer. Recuerde bien que sin Cristo nada podemos hacer. Por más fuerzas humanas que tengamos, por más inteligencia humana que tengamos, no podemos llegar. ¿Por qué? Porque sin Cristo no podemos llegar a lo celestial. ¿Por qué? Porque Él es el camino, Él es la verdad. En el versículo 8 dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Alabado sea su nombre. Y por último nos dice Dios, y le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. Y Josué hizo lo que Dios lo mandó, pero es necesario atesorar, guardar, obedecer los mandamientos, la ley de Dios, para que veamos la prosperidad de Dios en nuestras vidas. Y la prosperidad, ¿cuál es? Salud. La prosperidad en nuestras vidas, en nuestra familia, nuestro trabajo, en todo. Vemos la prosperidad de Dios. No solamente nos enfoquemos en lo terrenal, en los bienes, sino veamos que la prosperidad de Dios es salud, paz, gozo, amor, misericordia, mucho que Dios quiere hacer en nosotros, que quiere prosperarnos, pero es necesario buscar de Dios y obedecer, así como estos dos hombres que escogió Dios miles y miles de años, como a Jeremías, como a Josué, los envió y obedecieron. Debemos de obedecer la palabra de Dios para que todo sea prosperado en nuestras vidas. Recuerda con el tema que Dios nos dice, donde quiera que vayas, en la voluntad de Dios, Dios estará contigo en la voluntad de Dios. Pastor. Amén, gloria a Dios. No estás solo ni sola. Dice ahí la palabra que yo estoy contigo. Dice el Señor que está contigo. Eso le dijo a José. Pero una palabra clave que decía el predicador es, mira que te mando. ¿Sí? O sea, tú tienes que hacer algo. Hay mucha gente que dice, ayúdate que yo te ayudaré. No. Confía en el Señor y oye la voz de Dios. Entonces actúa y verá la gloria misma de Dios. Porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Señor, gracias por este mensaje. Gracias porque no nos dejas solos. Permite que cada fiel oyente pueda entender que tú estás a su lado, que tú le sostienes de tu mano derecha, como dice el profeta Isaías. Oh Dios, en ese capítulo 41, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Yo te sostengo de mi mano derecha. Mira a estas personas que te necesitan, Señor. Ayúdale y permite, Señor, que se dejen sostener por ti. Que no se agarren ellos, sino que tú lo agarres para que nunca caigan, Señor. En el nombre de Jesús. Y si se caen, tú lo levantas. Permite, oh Dios, que confiemos en ti. Bendice el matrimonio, la familia, los hijos, los padres, los gobiernos, los reyes, la juventud. Bendice las iglesias, los pastores, los fieles iglesias. Están en tu mano.
Que no se precipiten, Señor, que no corran ni desmayen, que se mantengan en el centro de tu voluntad, oyendo tu voz. Te lo pedimos y te lo rogamos ahora y siempre en el nombre de Jesús. Y sigue usando a tu siervo, Señor, para que el mensaje siga saliendo de esta manera. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Dios me le guarde y Dios me le bendiga. Nos veremos la próxima semana con el Señor. Si usted no ha venido, lo vemos pronto. Mente varón se despide. Bendiciones. Bendiciones. Dios le guarde.